salir afuera y decir, ven, en este ecosistema, yo lo redactaría así, y empiezo a redactarlo así en vivo, entonces a todo el mundo le sirve más. Pero bueno, no es así, no tenemos esa oportunidad, ojalá fuera así, menos ahora como están las cosas súper explotadas. Eh, bueno, ojalá que en algún momento sí se vuelva a la presencialidad y ustedes puedan disfrutar de su carrera como normalmente la disfrutarían. Pero ahora hay que hacer lo mejor que se puede. Y lo mejor que se puede es lo que yo espero de ustedes. ¿Estamos hasta ahora? ¿Alguien más quería decir algo? Creo que me quedó la de Josefina, que me puso que los títulos lo puso para... Ay, que era muy amplia. Sí, la consigna tal vez... No sé si la consigna, la forma en que estaba escrito parecía que les dábamos mucha libertad. Eso me parece que, sí, que es el problema. La forma en que estaba escrita. Bueno, dicho todo Yo esto... Sí, Roberta. me da vergüenza hablar, ¿Por pero qué? bueno, y porque nunca hice un informe, no soy profesional, no tengo ninguna carrera hecha y Sí, no me y queda tampoco... claro, Sí. no me queda claro. Yo, por ejemplo, el informe, entre comillas, que hice Sí. fue en el chiquero de los chanchos de mi casa, que es un lugar donde voy todos los días Sí, porque voy a darle de comer a los animales. Sí, hice el relevamiento, sí, eso lo vi. puse lo que observé, demás, pero no sé qué poner, qué hipótesis, no me No, queda no, esa no. parte, No, la o qué hipótesis no es conclusión. necesaria. No, la hipótesis no es necesaria, pero la conclusión sí es importante, porque vos decís, bueno, Sí, en la como conclusión conclusión uno puse cualquier tendría que cosa. decir si pudo llegar al objetivo, si uno puede, si de esta manera se pudo relevar el ecosistema. En la conclusión a veces uno da un consejo. Suponete que vos le estás haciendo un informe a alguien. En la conclusión uno lo que puede hacer es dar un consejo. En este ecosistema, además de la producción porcina, se podría agregar la producción, no sé, bovina, no sé, estoy chamullando. Pero Sí. en la conclusión uno hace como eso, ¿no? Termina de decir, sí, en este informe el objetivo fue logrado de tal manera, para eso tuvimos que hacer tal cosa, de ahora en más se podría hacer, uno a veces en conclusión pone las perspectivas sobre la próxima Claro, observación yo en el me ecosistema. fui por cualquier lado en la conclusión y después te voy a mandar, si se Yo me puede, te voy acuerdo, a mandar sí me por acuerdo del tuyo privado. porque que el tuyo, a mí lo que me había gustado que como ecosistema, no elegiste un ecosistema natural, pero lo habías presentado bien. Después tenía como muchas cosas de redacción. Muchos de ustedes lo que les faltaba era redacción. Como que no había un cuento. Como que me tiraban la foto ahí y yo tenía que adivinar por qué me ponían la foto. Eso sí era como, y este es el ecosistema, ¿y cómo lo estoy viendo? Porque si usted me saca la foto de allá para allá, yo no sé para... Usted tiene que pensar que cuando yo le lea, yo podría llegar, imagínense que usted lo hiciera en el patio de su casa, yo tendría que llegar a su casa sin saber la dirección, Claro. solamente con las coordenadas, ¿entienden? Yo tendría que llegar a ese lugar y repetir exactamente lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, que, porque en el día de mañana les va a pasar eso, les van a pedir un informe técnico y la persona que se Pues los pida no va a ser el dueño del campo, ¿entienden? yo más que una observación de los animales que hay y de comparar los reinos y de la taxonomía de los cerdos, no hice. Y Y te faltaba, me parece, que el ecosistema vertical, ¿eh? El esquema me parece que te el faltaba. dibujito, Sí, me parece que eso no lo sí, tenías. no, lo Bueno, tengo, no lo me tengo. acuerdo de cada uno, porque después se me marearon y aparte corregí otros 60, ¿eh? No es que corregirlo entre ustedes. Como que en algunas cosas tengo más presente alguno porque me llamó la atención alguna cosa. Pero sí, de todos me llamó esa atención como, está bien que piensen que es para dentro de la materia, yo qué sé, pero no es solamente para la materia. Es para otra persona que es una profesional y que lo va a leer como profesional, no lo va a leer como profesora nada más. Los va a evaluar y va a decir, che, en este el día de mañana, ¿puedo confiar? Es medio así, siempre pensé, ¿no? En el dibujo hay que ponerle referencias a cada especie. No, pero sí en el epígrafe de la figura, Natalio, deberías poner qué es lo que observas, de izquierda a derecha. ¿Sí? No en el esquema, presentar el esquema, podés ponerle arborícolas, arbustos, no sé, así, pájaros, yo qué sé, pero en el epígrafe de esa figura, eh,
tenés que explicar qué es lo que se ve ahí. Siempre los epígrafes tienen que explicar qué es lo que están mostrando. Si es una tabla, tienen que explicar, en la columna 1 se hace referencia a las especies, en la siguiente se hace referencia a los reinos. Eso tiene que estar explicado, ¿sí? Todo eso en el epígrafe. Y en el epígrafe no es necesario dejar interlineado de 1,2 o 1,5, sino que es interlineado sencillo y la letra puede ser más chiquitita. Si están escribiendo en 11 todo el texto, pueden escribir en 10. Estas son cosas que uno lo va aprendiendo con los años de leer otros informes, hacer otros informes. Obviamente, no espero que todo esto lo aprendan de una. Sí, lo que espero es que más o menos organicen la información y me cuenten el cuento. Eso sí para mí es importante, el cuento. Que yo empiece desde el inicio, diga, van a hablar de un ecosistema, van a describir el objetivo es describir un ecosistema, llegaron a ese ecosistema, utilizaron la regla del centímetro, no sé qué, mira, este es el resultado que lo dio, mira qué organismo había, y discutieron eso y concluyeron. Ese es el cuento. Y de principio a fin, si yo lo leo así de una, ¿sí? Tiene que haber un análisis bien hecho. Bien. ¿Quién me quedó? Josefina quedó con la mano arriba. ¿O no? Espera que no sé. ¿Podrías mandar como ejemplo un TP de algún alumno, obviamente sin identificar? No, ya les mandé un ejemplo. Porque no ese es el sentido. Tienen que volver a leer el Word. Lean el Word y pónganse al lado su TP. En el Word está hecho con todo lo peor que hizo cada uno de ustedes y del otro curso también, ¿eh? Dice, introducción. ¿Qué cosas deben poner en la introducción? ¿Qué responder en la introducción? ¿Sí? No les voy a mandar un TP para que se lo copien, no tiene ningún sentido. Yo quiero algo de producción propia de ustedes. Aparte, todos los alumnos Yo están en eso es la lo misma, ¿sí? que hice. Hoy, por ejemplo, Mm. perdón, hoy, por Sí, ejemplo, sí. abrí el Word que vos mandaste y mío. Entonces iba leyendo cada parte, pero en algunas partes como que yo sabía que tenía que estar nombrado al principio algo y después desarrollado más abajo, ¿no? Por ejemplo, en la introducción el objetivo y después en la conclusión si se cumplió o no se cumplió ese objetivo, Sí, normalmente lo único, ¿no? lo único, Y después, en materiales, sí, perdón, después en materiales y métodos. discusión, no, sí, No, materiales y discusión y métodos, ahí materiales y métodos, yo después creo que el resultado de eso tenía que estar en el resultado. no, O pará. sea, lo que yo nombraba ahí tenía que estar en el resultado. Por eso se me hace un despiole. Bien. Por ejemplo, lo que vos tenés que poner en materiales de métodos es ¿a dónde lo hiciste? Quiere decir que vos tenés que ubicar ese ecosistema, ¿no? Espacialmente, ¿sí? Y cómo lo hiciste. Y ese cómo lo hiciste eran los pasos que tenían en el TP, ¿sí? Se eligió un ecosistema. No es necesario copiar exactamente de la misma manera los pasos. Tienen que hacer una No, redacción, claro, una pro, ¿sí? ¿Entienden? claro. Ahora, todo eso que ustedes me dijeron que lo Sí. hicieron, después el resultado tiene que estar. ¿Sí? En primera medida se observó el Claro, eso es lo que ecosistema yo para traté de desarrollar. relacionar. Eso es lo que yo Sí, traté de relacionar. ¿Qué es lo que tenía que claro. poner? Terminarlo de desarrollar abajo, pero ahí era donde más o menos me perdí. Pero bueno, y después lo que quiero hacer es reducir un poco el cuadro, porque puse un montón de cosas, eh, hacerlo más en general A ver, a el ese cuadro, cuadro, ¿no? no, a ver, Porque yo está hice bien. la El cuadro, huerta. está bien, el cuadro no lo reduzcas, no lo reduzcas, pero sí lo que quiero es una pequeña discusión debajo del cuadro. El cuadro yo no lo cuento como una hoja, si se les llevó 10 hojas, yo lo miro así, no voy a buscar cada especie ni nada por el estilo. Lo que quiero es leer la conclusión que ustedes sacaron de ese cuadro, de ese relevamiento. Si el 100% de las especies son del reino vegetal, si la mayoría son autótrofos, si... A veces, cuando uno hace un relevamiento de organismos en un ecosistema, uno termina detectando que hay alguna enfermedad parasitaria, ¿entienden? Entonces, eso lo puede detectar por el resultado y por la discusión que yo hago de ese resultado. ¿Entienden lo que es una discusión?
es para tener una referencia más próxima a mi condición de estudiante inicial de esta técnica de obra. Sí, Juan José, lo más próximo es el Word que les mandé. Vos ponés el Word en donde yo les digo qué tienen que poner y poner tu trabajo. Entonces pones introducción, introducción. Bien, en la introducción tiene que haber tal cosa. Eso es. Por eso hicimos un Word. Josefina, levantaste la mano. No, Roberta. Qué mareada. Tengo dos manos, pero no veo. No me queda claro. ¿Qué cosa no te queda claro, Josefina? La discusión. Ah, bien. La discusión es lo que uno intuye, si quieren, a partir de los resultados. ¿Qué significa lo que uno intuye? Porque capaz que ustedes están observando así y dicen, ah, mira, acá tengo un árbol, tengo hongos, tengo no sé qué, pero hacen todo el relevamiento. Y después cuando plasman el resultado, se dan cuenta que hay algo que predomina, ¿sí? Y puede tener relación con alguna interrelación específica, con la falta de algún nutriente o algo así. Entonces, la discusión es en base al resultado. Yo discuto ese resultado. Por ejemplo, cuando en materiales y métodos ustedes pusieron, para realizar la observación del ecosistema, primeramente se realizó un esquema vertical del ecosistema. El primer punto del resultado tiene que ser el esquema vertical. ¿Entienden? Debajo del esquema vertical, ustedes van a sacar una pequeña discusión que diría una cosa así. Como se puede observar, no sé, yo estoy pensando en lo que tengo acá, en las laderas del ecosistema se observan mayoritariamente especies arborícolas. No sé, estoy chamullando, ¿no? Pero yo saqué esa conclusión del esquema que hice. ¿Sí? Es una pequeña conclusión, una conclusión parcial se le dice. Cuando yo hago discusiones, hago pequeñas conclusiones parciales. ¿Sí? Más o menos va por ahí, Josefina. Yo te leo, Josefina. ¿Ok? Así, así sí. Ah, ¿eso quieres decir? Bien. ¿Y Roberta? ¿O te quedó la mano? ¿O no te quedó la mano? Espera que no me doy cuenta que... No, me había quedado la mano de hoy, me Mm, parece. bien. ¿Todos entendieron? Así seguimos con la clase. ¿Todos entendieron? Si tienen Sí. dudas, De- me mandan Yo te voy a pedir individualmente. tengo igual un si tutón, podés, bárbaro. si se Sí. puede, o sea, te podemos pedir que, no, vamos, yo te puedo pedir, por lo menos que en mi caso me mandes la foto del TP con las correcciones, las anotaciones y yo las leo Te o mando el tenés que... TP. Bueno, mandame el TP, sí, sí, yo estoy dispuesto a Yo que te me mando mandes el el TP. TP. Sí, sí, sí. ¿Y eso de qué te va a Sí. servir a vos? Y para corregir los comentarios que tengas y mejorarlo de esa No, perspectiva. no, lo que pasa es que los comentarios son mal, no lo hizo, horrible. Ahí no te digo Bueno, eso. Todo lo que pensaba lo puse en el Word. Por eso digo que abran el Word, que me da la impresión que, no sé por qué, se rehúsan a abrir el Word. Era un Word, ¿no? Ahora estoy pensando si era un Word. O se los era un mandé Word. como PDF. No, no, era un No, Word. capaz se los El mandé como PDF era PDF. el artículo de Clara. Claro. Yo sí puedo hacer eso, pero yo tengo que tomar las dos notas entonces hago eso. Porque lo que voy a evaluar también es que ustedes pudieron hacerlo. Si no lo hice yo, ¿cuál es la joda? ¿Entienden? Yo se los puedo mandar, les prometo que cuando estén muy complicados se los mando. Digamos, pero quiero como una devolución de lo que les estoy pidiendo. La devolución es, sí, che, mirá, en mi introducción copié lo mismo que decía en el trabajo práctico. ¿Recuerdan algo de la introducción? En la introducción ustedes introducen al tema, así que deberían explicar qué es un ecosistema, deberían explicar por qué se estudia un ecosistema. El primer párrafo de la introducción es muy importante, porque introduzco el tema. El segundo párrafo puede no ser tan importante, el tercero puede tener redundancia. ¿Qué significa? Que el tercero lo uso como para englobar todo lo que ya dije y quiero que la persona que lo esté leyendo se acuerde. ¿Sí? Como que si pueden escribir dos o tres párrafos, mejor. Si no, pueden escribir uno. Pero introduzcan al estudio de un ecosistema. Y para eso me tienen que introducir en qué es un ecosistema, cómo va a estar conformado un ecosistema. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, después que dice, hacemos el antes y después del TP. Exactamente. Por eso no se los quería mandar. Porque yo les quiero ¿Y este mostrar. tiene devolución en la No, no, segunda yo se los entrega? quiero mostrar en vivo y en directo directamente. Les quiero mostrar en la pantalla partida el TP de antes y el TP de ahora. ¿Entienden? Porque
Si no, si yo les mando el TP corregido, lo único que van a hacer ustedes es pensar a dónde puse la lapicera roja y taché y nada más. Y no es ese sentido, porque yo, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Nadia, había cosas que estaban bien, le puse cosas, pero no estaban bien, estaban regular. ¿Entienden? Entonces, lo que quiero es que me entreguen un trabajo como corresponde. Un informe que yo se lo pueda dar a cualquier otra persona y diga, ah, mira qué bien tu alumno. Y entiendo lo que dice Juan José, en la posición del alumno, sí la entiendo, pero les estoy exigiendo un trabajo bien armado, no algo para zafar de la nota, no me interesa eso. Yo les vuelvo a repetir, el que no lo quiere entregar de vuelta, no lo entrega de vuelta, les queda la nota que ya tenían. Digo, si a ustedes les deja más tranquilo a alguno decir, no, yo quiero la misma nota, no tengo tiempo de hacerlo, no lo quiero hacer, listo, le dejo la misma nota y ya está. ¿Les sirve de algo? ¿Aprendieron de algo? Porque informe van a tener que hacer de acá a que terminen la carrera y de acá al resto de su vida, ya que eligieron estudiar esta carrera y ser profesional en esta carrera. Es más, hoy un alumno me dijo que en el CPU es el curso de ingreso, ¿no? Tuvieron que hacer un informe. ¿Fue así? ¿O no? Yo no sé porque creo que nos dispensaron a muchos del CPU. Sí, Ah, hubo un trabajo, una especie de monografía, ¿no? Chiquita, ah, en bueno, el entonces CPU. ya tuvieron que hacer esto. Bueno, los que los dispensaron no, pero el resto, pero ya les dieron estas partes, No, como, fue como una presentación de un tema relacionado con o sea, teníamos libertad de elegir en grupo sí, un tema, lo podíamos sí, relacionar con el COVID y después exponerlo por meeting de los integrantes del grupo al resto de los compañeros. pero No no fue fue algo escrito. escrito para presentar, Ah, capaz no, que de en gente el del caso mío curso. fue oral. Ah, bien, entonces debe haber Nosotros sido. sí, creo que está, no sé si está Ana Sofía acá, pero con Sí, ella también formamos parte de ese grupo sí, y sí hicimos como una especie de entrega, ¿no? sí, No, o sea, a ver, hablaba de un tema y una sí, especie de monografía, sí, pero no muy extensa. sí, algo cortito, Pero bueno, había más trabajo. libertad y podíamos buscar nosotros la bibliografía y Bien, demás, ¿no? bueno, Pero bueno, acá no conociendo, digamos, la materia de lleno, no, por sí. ahí es distinto, ¿no? Estamos aplicando Sí, conceptos ya más específicos. sí, sí, la idea era que pudieran aplicar lo que habíamos aprendido y estudiado en clases, pero después de eso, lo que me pareció a mí y a los otros docentes, algunos los desaprobaron y ya está, y yo qué sé, hay docentes que tienen, como yo tengo a la mañana 60 y pico, hay docentes que tienen dos grupos de 40, entonces son 80 para ellos. Yo también tengo 80, pero más repartidos. Pero algunos decidieron desaprobarlo nada más. A mí, en este curso en particular, me parecía que era mucho más importante y más enriquecedor que, digamos, que ustedes pudieran demostrar y aprender a hacer esto que lo van a necesitar para todo el resto de la carrera, ¿eh? No es para esta materia, para todo el resto. Todas las materias, en algún momento les van a pedir un informe, primero principal, y después profesionalmente es lo que van a hacer. Muchos de ustedes van a terminar siendo analistas, ¿sí? Que es hacer esto, escribir informes, escribir proyectos, más allá de poner los pies en el barro, más allá de eso, van a tener que hacer muchas de esas cosas. Digo, ya sé que cada uno me dice, ay, no, yo pienso en mi huerta, sí, pero el día de mañana vas a tener el título en la mano y te va a picar el bicho y va a decir, ah, che, capaz que me interesa hacer eso. Y capaz que te surge la oportunidad de que alguien te llama y te diga, ah, te quiero de asesor en este tema. ¿Y qué le va a decir? Ah, no sé escribir un informe. No, no, la verdad que no me animo. Y puede decir que no te animás, no se lo tenés que decir al que te contrata, obviamente, ¿no? Uno puede decir, ah, no sé si estoy preparada, pero bueno, te juntás con otro, a dos podrían hacerlo. Sí, claro, pero es así. Digamos, por eso el otro día cuando Juan José me decía, no, dame unos cuatrimestres más. Bueno, entonces a los que me preguntan que le digo, dame unos cuatrimestres más a ver si mis alumnos, no les puedo decir eso. Lo que puedo decirle es, mira, yo tengo un grupo de alumnos que está estudiando esta carrera, tal vez solos no se animen a hacerlo, pero si algún otro profesional, acá también tienen muchos agrónomos y técnicos también, ¿por qué no tomar un trabajo así? A eso voy yo.
Nunca hay que decir que no a los trabajos. Como mucho hay que levantar el teléfono el que sabe. Es así. Bueno, ¿terminamos con el TP o tienen más dudas del TP? Vuelvo a repetir que lean incluir una materia específica de metodología, investigación y elaboración de informes. Sí, Juan José, este tema que al final terminamos planteándolo medio en las coordinaciones de viverismo y de agroecología y pedimos que sí o sí se dicte un curso para esto, porque nos parece recontra importante para ustedes. Porque otra cuestión muy importante es que en las licenciaturas y en las ingenierías uno tiene como más tiempo para llegar a eso, ¿no? Como son más largas, tenés más años, más materias, y eso de alguna manera te hace, pero en las tecnicaturas son menos años, y como que todos estamos apurados y corriendo por explicarles lo fundamental, que se lleven lo que realmente importa, y para mí esto es más importante que a veces cosas de biología. ¿Sí? Es importante la biología, pero si ustedes después pueden saber muchísimo, pero si no lo saben plasmar, pueden ser el mejor técnico en agroecología y no los van a contratar nunca porque no saben plasmar las cosas, no saben defender los trabajos. Bueno, eso era lo que me importaba, que supiera. A mí me importa mucho las presentaciones de ustedes, muchos más casos que las notas de ustedes, porque las notas a veces tienen que ver con que no tuvieron tiempo de estudiar, como dice Nadia, ¿no? Siempre viven corriendo, es una carrera que ya realizan, digamos, creo que menos Ana, la mayoría ya tiene alguna base o ninguna, pero ya tienen su vida formada, su familia formada. Entonces viven, es una carrera que no la transcursen así, mamá y papá me mantiene y yo voy todos los días a la universidad y bien, gracias. No, yo sé la situación. Pero sí hay cosas que son fundamentales y se las tienen que llevar como profesionales. Y otra cosa, en lo que me pedía Juan José como estudiante, yo los veo a ustedes como estudiantes, pero los veo como futuros profesionales. Y eso no me lo va a sacar nadie de la cabeza. Ustedes son mis estudiantes, pero son futuros profesionales. Y yo no quiero excusarme en que son estudiantes. Yo no lo voy a hacer, no me gusta que lo hagan conmigo, no me, digamos, si algún profesor me lo hizo a mí, no me gusta. A mí me gusta que me vean como un profesional, desde el primer día hasta el último. ¿Estamos? Eso es lo que yo espero de ustedes. Lo entiendo, Juan José, que los pongan nerviosos, inseguros, que alguien te lo vaya a evaluar. Bueno, en esta oportunidad les estoy dando la oportunidad de autoevaluarse, que es mucho más complejo. Y después sí, yo voy a evaluar con el Como de antes. Alejandro. ¿Como Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué como Alejandro? ¿María Pau? ¿O está hablando con otra gente? No sé. No, No, no. Los chicos saben. Ah, con el otro profesor. ¿Por qué? No entendí. Esperen, ¿qué dije? ¿Qué dije? Porque somos muy autodidactas en esa clase. ¿Qué Bueno, los significa? que van, yo no voy nunca, así que no puedo saberlo. ¿Qué es que son muy autodidactas en clase de matemáticas? Malabaristas somos, malabaristas, eso somos, para entender, para seguir el hilo, no. Ah, El que logra ver la pantalla, el que logra escuchar la radio, porque también le pusimos la radio de Alejandro ah. a la clase, que muchos pueden ver ¿Habla más la que yo? pantalla, entonces es todo un tema. Mirá vos, habla más que yo. Sí. Bueno. No lo sé porque no lo escucho mucho. Bueno, espero que hayan aprobado igual. Espero que hayan aprobado. Sigamos. Bueno, clase de hoy, gente. Vamos a la clase de hoy porque si no, vamos a estar en problemas. Bueno, ¿cómo les fue con el apunte? ¿Llegaron a leerlo? Oh, bien, gracias. De las células y mitosis y meiosis. Sí, señor. Y ATP y ADP. ¿Cómo? ¿No? Sí, bien. Adenosina Sí. trifosfato y Perfecto, sí, ahí estamos, buen paréntesis. No, pues ya está en línea el de la clase siguiente, entonces. Ya está en Eso es línea, lo que sí. confundió. Esa parte se me Pero eso para la complicó. clase siguiente. ¿Cuál se te complicó? ¿Esta, la de hoy? No llegué, ay, perdón, a Sí, terminar. la verdad que Sí, complejo. sí, no, ¿Sí, complejo? lo que nombró recién Jean Paul.
Sí, Bueno, lo después que del termine mi ATP clase, y no me sé qué dicen si más, es HD, complejo. no sé qué más. Sí, había muchos nombres y muchos temas, pero Mitosis, meiosis, esa parte, terrible. terrible, sí. Bueno, díganme si están viendo mi pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Todos la están viendo? Juan José. Bueno, no los escucho igual, no los veo. No, yo sigo sin Sí, verla la pantalla. Bueno, Juan José, ahora por el WhatsApp, a ver si la puedo enviar ahora. Espera, aguantame 2 segundos. Espera, voy a ver si... estoy en WhatsApp. Bien, entonces... Porque así la vas siguiendo. Gracias. Totó también te tienta a romper la dieta. ¿Cómo? Toto también te tienta a romper la dieta. ¿Cómo sabes que Toto me No tienta? sé, ¡Ay, milanesa. milanesa! No, porque ayer fue el cumpleaños del papá de Toto y le pregunté si habían comido algo rico. Y me puso torta y milanesa. Pero mi hijo come siempre milanesas, es así, porque es como que no nos ponemos de acuerdo en las dos casas y encima en la casa de la abuela. Me parece que él llega y si allá comió pollo, acá come pollo. Si allá comió ravioles, acá come ravioles. ¿Vieron la película esta? Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bueno, parece así. Esperando la No nos carroza. ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. eso, esperando la carroza. Esperando la carroza. Ahí Juan José lo envié, pero está como lento el asunto. Está bien, mi madre no cocinaba milanesas. Entonces, No las cocina. milanesas eran siempre lo de la abuela. ¿Me habrá escuchado? Sí, o yo. ¿Quién me habrá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Che, ¿ahí están viendo la pantalla? Yo sí. Buenas. Ah, bien. Bueno, Juan Yo José, también. fíjate que yo lo mandé por también. WhatsApp. Espero que te llegue por WhatsApp. Y cuando... Ahí te llegó, Juan Sí, ahí me José. llegó. Bien, abrilo, así Sí, vas está bajando, sí. viéndolo. Bárbaro. Para que yo también lo bajo, así lo tenemos. Bueno, entonces la clase del apunte 9 era célula procariota y eucariota, fotosíntesis, respiración celular, ciclo celular, división celular. Bien, lo primero que les explicaba el apunte era la teoría celular y que son los fundamentos básicos, los conceptos claves sobre la célula. Lo que tienen que recordar de la célula es que es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y ahora les pregunto, ¿por qué será estructural? Porque es la unidad Porque, estructural. ¿Sí? porque todos los tejidos y órganos están compuestos por células. Entonces todos los seres vivos están formados por células. Bien, y funcionales porque hay gente, si me escriben por el coso, no los veo, porque yo estoy viendo mi pantalla ahora. Aviso porque escuché un clink, como que me estaban escribiendo y no los veo. Sí, Bueno. es Josefina que participaba, pero no puede, no tiene micrófono. Entonces Perdón, escribe. José. Bueno, alguno léalo y lo va diciendo por Josefina. Ahí está. Bueno, además es funcional porque cumple todas las funciones que tienen los seres vivos. La respiración, ¿sí? Todas las funciones que un ser vivo necesita, las va a tener la célula también. ¿Queda claro eso? Bien. Además, las reacciones bioquímicas de un ser vivo tienen lugar dentro de la célula. ¿Sí? Todas las reacciones anabólicas y catabólicas suceden adentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente todas las células proceden de otra célula. Recuerdan que todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. Y las células contienen y transmiten la información genética. Adentro de la célula vamos a contener la información genética, que va a ser hereditaria. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Digo? Sí, sí. Buenas. Sí. Alguno hábleme porque yo no los veo. Bien, las funciones vitales. Las células van a almacenar la información genética en los ácidos nucleicos. ¿Cuáles eran los ácidos nucleicos? ¿Cuáles eran los ácidos? ARN ADN y ARN. y ADN y AR.
ADN. Bien. Además van a traducir esa información, la que está en el material genético, en la síntesis de proteínas. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que la información está en el material genético, que puede ser ADN o ARN, pero la expresión de esa información sucede cuando se sintetizan proteínas. Yo no puedo ver qué hay en el material genético si no se producen proteínas. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Yo tengo Sí, sí. ADN, Sí. proteínas. Bien. Además, van a producir la energía necesaria para esos procesos, digamos, todos los procesos anabólicos y catabólicos que lleva a cabo la célula necesita energía. Y eso lo va a producir en la respiración celular. Quiere decir que todas las células hacen respiración celular. ¿Queda claro? Y se reproducen pasando a su progenie la información genética. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cada uno de ustedes tiene la información genética que heredaron de sus padres. Bien. Las células pueden clasificarse o por su tamaño, por ejemplo, macroscópicas o microscópicas, por las formas, hay distintas formas, desde una neurona a una célula muscular, pueden ser globulares como el glóbulo rojo, o aplanadas, en forma de uso, tienen distintas formas, o también por su complejidad. Si es por su complejidad, las vamos a dividir en las células procariotas, que conforman a bacterias y arqueas, ¿se acuerdan? El dominio arqueas y el dominio bacterias, y a células eucariotas, que son todos los demás organismos que están dentro del dominio. ¿Qué dominio? Eucaria. Eucaria. Y dentro del dominio eucaria tenemos todos los reinos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos recuerdan eso? Sí. Obvio. Obvio, me parece perfecto. Otra forma de clasificar a la célula es por su nutrición. Y podemos clasificarlas en autótrofas o heterótrofas. ¿Qué significaba autótrofos? Que puede producir su propio alimento. Ajá. ¿Y heterótrofos? Eso, ¿qué era eso? ¿Heterótrofos? Que va a consumir de otros para poder alimentarse. Ajá, que necesita una materia orgánica diferente porque no la puede producir. Entonces, recuerden, los autótrofos, a partir de materia inorgánica, ¿sí?, van a obtener materia orgánica. ¿Queda claro eso? A partir de materia inorgánica, como el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales, van a terminar obteniendo materia orgánica. ¿Sí? Todos sabemos Y lo van que a es materia producir orgánica e reacciones. inorgánica. Romina. Todos Orgánica, sabemos. bien, ahí está. No, puede ser materia orgánica que tenga carbono. ¿Sí? Que tiene que tener Pero el dióxido de carbono tiene carbono. Sí, sí, es verdad. Vamos a decírselo. Bueno, carbono, hidrógeno, todos los chons. No los puedo escribir acá. Chons, P, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Y me olvidé alguno? No. La materia orgánica va a estar compuesta por esos átomos, sí o sí. ¿Estamos hasta ahí? Me fueron. Hola. Sí, sí. Sobre Bien. todo los azúcares, lo que conforman Sí. las proteínas. Sí, lo que pasa las es que como grasas. no los vimos, no vimos azúcares, no vimos lípidos, no vimos, me olvidé, azúcar, bueno, obviamente... En realidad no vimos química todavía, ¿eh? Ese es el tema. No vimos nada de química y no lo vamos a ver. Entonces, No, tampoco nosotros, cuando tampoco en la carrera, es el cuatrimestre que viene recién, está previsto que cursemos algo de química, entonces es... Algo, sí, medio de oído me parece, sí. Traten de pensarlo así, igual lo traen el secundario. La mayoría de la materia orgánica es aquella que va a estar al menos formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Hay otras materia que es inorgánica, que no va a tener vida. Si quieren, así, ustedes que me ponían organismos vivos, bueno, los muertos serían la materia inorgánica. Bien, dentro de los autótrofos vamos a tener las algas, las cianobacterias y las plantas. Y dentro de los heterótrofos, que realizan reacciones sobre todo catabólicas, vamos a tener bacterias, a los protistas. Acá
cuando nos referimos a protozoos, nos referimos a un grupo dentro de los protistas. Los hongos y los animales. Aclaro esto porque recuerden que las algas también son protistas. Bien, todas las células van a tener membrana plasmática, citoplasma, ADN y ribosomas. Todas las células, sean procariotas o eucariotas, todas van a tener esto. La primera pregunta entonces, ¿qué era la membrana plasmática? ¿Quién me puede decir? ¿Y para qué servía? La pared externa de la célula. No, no confundamos pared con membrana, ¿eh? El límite externo Pero- de la célula. El límite externo. Entonces, ¿para qué sirve? Delimita el interior del exterior de la célula, ¿sí? Y esa delimitación, ¿para qué servía? ¿Se acuerdan que todas las células van a tratar de mantener qué cosa en equilibrio? Para ¿cómo era? Espera, Homeostasis. Bien. ese, no me salía, no me salía. Eso, la homeostasis. Y además, esta bicapa, porque es bicapa de un lado y del otro, como si ustedes la vieran así, ¿sí? Es semipermeable. Va a dejar que ingresen algunas cosas y que salgan algunas cosas, pero no todas. Algunas verán sin gasto de energía y otras, estos movimientos lo hacen con gasto de energía. ¿Sí? Entonces es importante porque la membrana es la que va a regular la entrada y salida de las sustancias. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Entonces, todas las células Sí. tienen membrana plasmática. Todas las células. No vamos a ahondar en los detalles ni de organelas, ni nada, pero sí más o menos que tengan en claro esto, para qué sirve, qué delimita, qué mantiene. Bien. La otra parte era el citoplasma. ¿A dónde estaba ubicado el citoplasma? Citoplasma. Dentro Adentro de, de o la sea, célula. claro, en el Sí, interior, dentro pero de no en la el célula. núcleo. Pero no No, en el claro. núcleo. Ojo, ahí vamos a hablar, porque acá estamos hablando de todas las células, ¿sí? Hay algunas que van a tener un núcleo y otras que no. Bueno, va a estar ubicada entre, si quieren, la membrana celular y la membrana nuclear en el caso de las eucariotas. Y en el caso de las procariotas, el citoplasma es como ese medio baboso, medio mucilagenoso, en donde van a estar flotando los diferentes componentes. Está conformado principalmente por agua y proteínas. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Membrana plasmática, citoplasma. Después, material genético. Vuelvo a repetir que el material genético es donde se guarda la información. ¿Sí? Esa información va a ser decodificada después y se van a producir proteínas, que es lo que yo voy a poder ver. ¿Estamos? Y esa información puede ser transmitida a la descendencia cuando se cuando se replica el ADN. Igual lo vamos a ver en mitosis y meiosis. Más o menos, ¿hasta ahí van? Buenas. ¿Sigo en la clase o no sigo? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Me El perdí cuarto una componente. parte. ¿Te perdiste una parte? ¿Vuelvo? ¿Qué parte te perdiste? ¿Natalia era? ¿Natalia? Bueno, Sí, vuelvo a decir. escucho todo cortado. Disculpen que... Ah, no sé qué, ¿estás con teléfono o con compu? Porque a ustedes los demás me escuchan bien o me escuchan cortadas también. Yo escucho bien. Ah, no, entonces Yo debe en mi ser. caso Yo escucho también escucho bien. cortado. Vuelvo a repetir entonces, Natalia. Entonces, todas las células van a tener material genético. Mayoritariamente siempre hablamos de ADN. Casi todas las células tienen ADN. Hay otro material genético que es el ARN. Pero en el caso del ADN tienen que recordar que es donde se guarda la información, que luego puede ser decodificada y se va a transformar en una proteína, que es lo que yo veo. ¿Sí? El color de ojos tiene que ver con una proteína, pero la información está en el ADN. ¿Queda claro? Y como cuarto componente que tienen todas las células están los ribosomas.
Los ribosomas son unas estructuras especializadas en la síntesis de proteínas y que están formadas por ARN, este ácido nucleico, ARN y proteínas. Y pueden encontrarse libres en el citoplasma o pueden encontrarse adheridos a algunas membranas. En la imagen, no sé si lo llegan a ver, son como dos partes el ribosoma. Una parte superior y una parte inferior. Imagínenselo como un Pac-Man si quieren, como una parte más gordita arriba y una parte más chiquita abajo. Y en la imagen lo que están viendo es los dos ribosomas están leyendo, ¿sí?, esa información genética que les vino del núcleo, la línea roja que ingresa y sale de ellos, ¿sí? Eso es el material genético. Y los ribosomas están produciendo a partir de ese material genético una proteína que es la rosada que sale hacia arriba. ¿Más o menos? ¿Lo entendieron? Entonces, repetimos, todas las células tienen membrana plasmática. ¿Qué más? Material genético, Sí. ribosomas, Citoplasma. Citoplasma. Citoplasma y ribosoma, todas las células. Bien, ahora vamos a estudiar la diferencia entre célula procariota y eucariota. Lo primero que tienen que saber, que se ve a simple vista, es que la célula procariota va a ser, si quieren, más rudimentaria que la célula eucariota y de menor tamaño. Y la célula procariota fue como la primera en aparecer, ¿no?, la primera que generó la vida. Entonces, la etimología del procariota significa pro, antes de, y cariota significa núcleo. Entonces, antes del núcleo. Con lo cual les da la pista que estas células no tienen núcleo. Tienen su material genético dispersado en todo el citoplasma. A veces se encuentra un lugar en particular en el citoplasma, pero uno podría encontrarlo en todo el citoplasma. Y en particular, estas células presentan, aparte de la membrana plasmática, por fuera de la membrana plasmática, van a presentar una pared celular, que es la que está acá en medio en un verdecito más oscurito. Digamos, en la oscurita es la membrana plasmática. Después tienen una pared celular y una cápsula, ¿sí? Y la mayoría de las células procariotas presentan un flagelo, ¿sí?, que es para el movimiento. En cambio, en las células eucariotas, muy pocas células presentan flagelos. Por ejemplo, el espermatozoide presenta un flagelo. Otra cosa que tienen en particular las células procariotas son estos pilis o fimbrias que les permite adherirse a los sustratos e intercambiar material genético. ¿Más o menos me van siguiendo hasta ahí? Entonces, no tiene núcleo, ¿sí?, presenta pared celular, presenta una cápsula, presenta fimbrias, obviamente no tiene membranas internas ni organelas, sí dijimos que tenía ribosomas, ¿sí? Y lo otro que va a tener es pequeñas moléculas que se denominan plásmidos de material genético. Aparte de tener su propio ADN cromosómico, una sola molécula de ADN cromosómico circular, va a tener pequeñas moléculas circulares denominadas plásmidos, donde pueden llevar otro tipo de información genética. Y mediante los pilis que les nombré hoy, o las fimbrias, se los intercambian, ¿sí? Los copian y se los intercambian. Muchas veces estos plásmidos llevan información relacionada a enzimas digestivas, a resistencia a antibióticos o a sustancias tóxicas para otras células. Y nosotros en biología molecular, como que el descubrimiento de los plásmidos ayudó muchísimo al avance. ¿Más o menos van entendiendo hasta ahí? Entonces, importante que entiendan que no tiene núcleo, y esa única hebra de ADN cromosómico circular puede estar en cualquier parte del citoplasma, y no tiene organelas, ¿no? Además, todos los organismos formados por la célula procariota tienen un tipo de división que se llama fisión binaria. Si ustedes observan de la primera a la sexta imagen, van a tener una célula, ¿sí?, ese material genético en la número 1, ¿sí?, que es de color negro como un ovillito. Después en la número 2, fíjense que se replicó. ¿Qué significa? Que se hizo una copia del mismo material
pero ahora está en color azul. Y si se fijan en el circulito violeta, también se copió, es un plásmido. Entonces, en la primera imagen van a tener el material genético en color negro, en color violeta el plásmido, ahí está, este es el plásmido, y estos ¿qué serán? Que están libres en el citoplasma. Y ahí dice ribosoma. Ahí dice ribosoma. Ribosoma. Tenés que pensar. Bien, en la segunda, ARN. bien, ARN y proteína Ribosomas. los ribosomas, ojo. Bien, entonces, en la segunda van a ver que ya se replicó todo el material cromosómico y el de los plásmidos, ¿sí? Después en la tercera fase van a ver que migran hacia los polos, ¿sí? Los polos de la célula, podrían ser arriba y abajo en este caso, ¿no? Van a migrar hacia esos lados, y después se produce la invaginación de la membrana plasmática. Después que se produce la invaginación de la membrana plasmática, cada célula producirá su pared celular y su cápsula. Y así tienen dos organismos. Ahora les voy a preguntar, ¿estos dos nuevos organismos son diferentes o iguales entre sí? Son clones, son iguales, ¿no? Son exactamente iguales, son clones. Yo no Entonces, entendí esto es entonces la diferencia entre Dime. esa fisión binaria y lo que viene después en la punta de la mitosis. Bien, ahora lo vamos a ver. Bañado. ¿Qué pasó? Paula mete bocados que no sé a qué se refiere, pero bueno. Adhiero el comentario de Jean Paul. Ah, muy bien. Bien. En cambio, entonces teníamos la célula procariota, entendieron, es más pequeña, más rudimentaria, más antigua, no tiene núcleo. En cambio, la célula eucariota, eu significa verdadero, cariota, núcleo. Entonces es más grande, tiene muchísimas más estructuras internas y lo que es sumamente importante es que tiene núcleo. Para que ustedes se imaginen el núcleo, imagínense un globo, el globo es la célula, y yo adentro le meto una bombucha. Bueno, lo importante está dentro de la bombucha, que es el material genético. Y uno podría pensarlo así, de alguna manera, que es más evolucionada esa célula porque está protegiendo lo más importante de la célula, que es el material genético. Pero bueno, si nos ponemos a pensar que las bacterias que están conformadas por células procariotas están en todos los ambientes, no podemos decir que las eucariotas son las más evolucionadas. Bien, además tienen un sistema de endomembranas, quiere decir que tienen membranas internas, tienen organelas, por ejemplo, como las mitocondrias, perdón, y después vamos a estudiar otros. Voy a ir un poquito más rápido porque si no se van a ir a cualquier hora. Bien, dentro de la célula ¿Los ribosomas eucariota, serían calificados como organelas también? no los nombramos como organelas, sino como ribosomas, pero en algunos libros podés encontrarlos como organelas, generalizados. Sí. Normalmente no, porque cuando hacemos esa diferenciación, decimos que los ribosomas están en todas las células y las organelas solo están en las eucariotas. ¿Sí? ¿Y los orgánulos? Voy a hacer También señal, sería- hago pi. Así que aguanten 2 segundos. Ok. ¿Quién sigue con la clase? Yo no. Esto es como en primaria, cuando se iba la maestra, uno se ponía a hacer ruido y a jugar con los compañeros. Bueno, me río solo, está bien. Tatán, tarán. Es que teníamos el micrófono apagado, che. Bueno, sigamos. Entonces, en la célula eucariota debe tener un núcleo verdadero, quiere decir que va a estar rodeado una porción por una membrana nuclear. Y esa membrana va a poseer algunos poros que van a permitir que ingresen y salgan, sobre todo, material genético, como el ARN. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendimos? ¿Todos entendieron? Además, esta célula eucariota va a tener un sistema de endomembranas, membranas internas, que no nos importan estudiarlas en este caso, pero en esos lugares se va a producir la síntesis de proteína y la síntesis de lípidos. Pero solamente los nombres... ¿Esos son los orgánulos? No, estas son las endomembranas. Los orgánulos son las organelas, como los lisosomas. Que es lo mismo, digamos. La palabra No, organela que orgánulos, ¿no? No, sí, perdón, organela y orgánulos sí es lo mismo. Ah, ok. Que no es lo mismo del sistema de endomembranas. Bien. Estos sistemas de endomembranas se pueden comunicar, ¿sí? Lo que hacen es comunicar
desde lo que sale del núcleo hasta lo que puede salir hacia afuera de la célula. Y ocupan la mayoría del citoplasma. Otra organela, pero muy importante, es la mitocondria. ¿Y qué sucedía en la mitocondria? Respiración celular. Exactamente. ¿Y qué era la respiración sí. celular? ¿Para qué era la respiración celular? Para generar el ATP, fotosíntesis. que es la reserva de energía. Exacto. No, María. La mitocondria es respiración celular. La respiración celular es para producir ATP, como la moneda de cambio energético que utiliza la célula. ¿Queda claro? Bien. Y ahí es donde está el ciclo de Krebs y todo eso. Sí, sí. Por eso, no confundan fotosíntesis con respiración, porque son organelas diferentes en lugares diferentes. Y una es anabólica y la otra catabólica. Bien. La mitocondria está formada por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Dentro de la membrana interna hay un espacio que se llama matriz mitocondrial. ¿Sí? Y en esta mitocondria lo que va a suceder es la respiración celular. ¿Qué significa eso? Que a partir de moléculas complejas, como por ejemplo esto es la glucosa que lo ven acá, en presencia de oxígeno se van a producir moléculas más simples como el dióxido de carbono y el agua, pero lo que nos importa que se produce es el ATP. ¿Queda claro hasta ahí? Ahora lo vamos a profundizar. Pero, ¿entendieron qué es la respiración celular? Sí. La respiración celular, si yo les pregunto, es sintetizar ATP. Eso. Para proveer de energía a la célula. Bien. Entonces, en el GIF que ustedes ven arriba, fíjense que lo que sucede en la respiración celular se puede dividir en dos pasos. Uno se llama glucólisis, que sucede en el citoplasma de las células, y otro que es la respiración celular propiamente dicha, que sucede en las mitocondrias. Entonces, a partir de moléculas orgánicas, como es la glucosa, en presencia de oxígeno, se va a producir una molécula más pequeña que se llama piruvato. Ese piruvato va a ser el que ingrese a la mitocondria y dentro del ciclo de Krebs se produzcan las moléculas de ATP. Pero vamos a ir acá. Bien. Ahí en la bibliografía lo divide en 3 etapas, no en 2. Sí, ahí vamos. Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación. Sí. O sea, sí, eso. Pero voy a repetir. O sea, Romina, voy a repetir. o sea que el piruvato Ahora lo explico. interviene en la respiración celular. Bueno. Voy a explicarlo, pero esperen, quiero repetir esto. La respiración celular, lo que es respiración celular, uno puede decir que tiene como dos pasos principales. No sé quién es. No, y no lo voy a atender, perdón. Qué molesto. Cortá. Pero no lo podía cortar. Ahí va. En la respiración celular podemos decir que se divide en dos partes. Una es la glucólisis, que sucede en el citoplasma de la célula, y la otra es la respiración celular propiamente dicha, que sucede en la mitocondria. La respiración celular propiamente dicha se divide en dos partes, ¿sí? El ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. ¿Queda claro ahora? O sea que sería la 2 y la 3 y la 2. Espera, decí más despacio las palabras esas largas. ¿El ciclo de Bien. qué? El ciclo de Krebs o del ácido cítrico. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Igual está escrito. No, sí, pero yo tomo igual apuntes y después junto todo. Bien, igual esta clase se las cargo, no se hagan problema. Pero esperen que les quiero explicar, no me dejan explicarles. Bien, en la glucólisis que sucede en el citoplasma, a partir de una glucosa, no sé si llegan a ver la moleculita que tienen acá arriba, se producen dos moléculas de piruvato. Y la ruptura de esta glucosa, además de dos moléculas de piruvato, produce ATP, que es este que está verde acá arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? Eso sucede en el citoplasma de la célula. Ese piruvato va a ingresar en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y se va a transformar en una cosa que se llama acetil-CoA. Esto no me importa, no me importa esta parte.
ese acetil-CoA, digamos, a partir del piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Se va a liberar dióxido de carbono. Bien, no me importa eso. Lo que me importa es que esa pequeña molécula de acetil-CoA va a ingresar a lo que se llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿sí? Y dentro, va a hacer como varias vueltas dentro de este ciclo y va a producir ATP, dióxido de carbono, y lo que se llaman coenzimas que van a aceptar protones y electrones. Ya sé que acá les estoy hablando en chino, no me interesa que se acuerden del NAD ni del FAT. Lo que me interesa es glucólisis en el citoplasma, ingresa el ácido pirúvico, que va a terminar ingresando al ciclo del ácido cítrico, se produce ATP y aceptores de protones, y estos aceptores de protones, estos que están en rojito acá abajo, van a ir a una cadena de fosforilación oxidativa. ¿Qué significa eso? Es que van a pasar secuencialmente protones y electrones, ¿sí? Por esta cadena, digamos, van a pasar por proteínas, estas que están dibujadas acá son proteínas, y van a terminar produciendo ATP. Como último aceptor de estos electrones y protones libres va a estar el oxígeno, ¿sí? El que está acá abajo. Entonces, en presencia de oxígeno, como hay oxígeno y hay protones y electrones dando vuelta, se va a formar agua. Entonces, repito lo que para mí es importante. Eso está en el video, ¿no? En el video recomendado. Eso está en el video. Sí, sí, eso pero se no ve quiero bien que clarito. se sepan todos los nombres. No, lo que a mí me interesa de esto, de la respiración celular, es que, fíjense que en la glucólisis ya se produce ATP y NAT. En el ciclo del ácido cítrico se vuelve a producir más ATP y NAD y FAD, que son aceptores de protones, eso no importa. Y después en la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones produce muchísimo ATP. Entonces, ¿para qué es la respiración celular? Para producir ATP, ¿sí? Y se van a producir otras moléculas que van a estar liberadas, por ejemplo, el agua, ¿sí? ¿Entendieron? Lo que quiero que sepan es como este esquemita que está acá. Esto es para mí lo más importante. Todo lo otro que escribimos, no. Bien, sigo rápido porque no sé a qué hora vamos a terminar. Bien, después tenemos la diferencia entre células eucariota vegetal y animal. Recuerden que como pusimos en el apunte son extremos, pero acá tendrían que pensar en cada protista y los fungi también, los hongos. Entonces, las células vegetales tienen principalmente y exclusivamente pared celular de celulosa, una gran vacuola central y plástidos. Los plástidos, el que nosotros vamos a estudiar es el cloroplasto, pero hay otros plástidos que almacenan otro tipo de sustancias. Por ejemplo, en la papa ustedes van a tener un montón de leucoplastos que almacenan almidón. En la zanahoria, que es de color más roja, ¿no?, van a tener cromoplastos, que almacenan carotenos y otras sustancias de reserva. ¿Qué me importa de esto? Que tienen pared celular que les permite apilarse a las células y crecer en altura para llegar a la luz. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo vimos en botánica. Además van a tener una gran vacuola que participa sobre todo en la regulación de la presión osmótica y además almacena obviamente agua y productos metabólicos. Y los plástidos que van a tener distintas funciones pero también de almacenaje. ¿Entendieron eso? Esto es exclusivo de la célula vegetal, no lo van a encontrar ni en la célula animal ni en los hongos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, los hongos tienen una pared celular, pero no es de celulosa, es de otro material. Perdón, ¿y las algas que no son vegetales entonces? Las algas que no son vegetales, que son protistas, algunas tienen pared celular, algunas tienen pared de vacuola, quitina. algunas Quitina no tiene la protones. fúngica. Los hongos tienen quitina, sí. Estas características, algunas algas las tienen y otras no. Estamos... y otra cosa importante, por si no les queda claro, esta pared no es que es continua, sino que de vez en cuando hay como pequeños poros que permiten que dos células se comuniquen entre ellas. Esos poros se llaman plasmodesmos. Igual creo que en el apunte no estaba. Así que no lo... Bien, llegamos a los cloroplastos. ¿Qué sucede en los cloroplastos? Los cloroplastos.
Ahí donde está la clorofilia. Sí, la clorofilia. Sí, que es la Y que se entonces, ¿qué está excita con la luz pero qué del está sol produciendo? y produce los electrones para el ciclo de Calvin. Pero todo eso que estás nombrando, ¿qué es? ¿Qué tipo de reacciones? La fotosíntesis. La fotosíntesis, bien. Perdón, me olvidé de hacerles una pregunta. ¿Vieron que yo les dije que todas las células realizan respiración celular? Los procariotas, las células procariotas, ¿tienen mitocondria? Las células procariotas, ¿tienen mitocondrias? ¿Alguno? ¿Sí, no? Arriesguen. ¿Están ahí? Y yo digo que sí. No, no tienen. No, porque no estaban en común en las que mencionamos al principio, en las características que Claro, no compartían. estaban ahí. No tienen mitocondrias, pero realizan la respiración celular entre el citoplasma y la membrana plasmática. ¿Sí? Pero Pero ¿y cuál es todas las ¿no células. tienen ATP? ¿Pero también con el Sí, ATP sí, como sí. moneda de intercambio? Sí, Ah, sí, produce ATP, hace respiración celular, pero no lo hace en la mitocondria, porque no tiene mitocondria. Lo hace en el citoplasma y en la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero sí hace respiración celular. ok. ¿Sí? Bien. Entonces, las células vegetales tienen cloroplastos, son autótrofas, por eso producen su propio alimento en el proceso de fotosíntesis. Es decir, que van a transformar la energía lumínica en energía química. Van a producir glúcidos, azúcares, a partir de dióxido de carbono y agua. Tengo, sí, lana dando vuelta. Bien, si observamos la reacción que está acá arriba, fíjense que a partir de dióxido de carbono y agua, voy a formar una molécula que se llama glucosa y voy a liberar oxígeno. El oxígeno es como un producto de desecho. A mí lo que me importa es la glucosa. Entonces, si ustedes observan de acá para allá, sucede la fotosíntesis. Y si la observan al revés, como si estos serían los reactivos y estos los productos, esta es la respiración celular. Entonces ahora les voy a preguntar, ¿la fotosíntesis es anabólica o catabólica? ¿Es una reacción anabólica o catabólica? ¿No se acuerdan? ¿Catabólica puede ser? Acuérdense, ana construye, cata destruye. Ana. Ana, bien, Ana está construyendo. Fíjense que a partir de moléculas más sencillitas, un solo carbono acá, ¿ven? Uno solo, tiene acá. Son 6 moléculas de dióxido de carbono para formar una sola molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, de acá para allá es anabólica. Y de acá para allá es catabólica. ¿Todos de acuerdo? Pregunta de parcial, ¿eh? Así que, Sí, sí. bien. El cloroplasto, entonces. El cloroplasto es una organela que tiene también 2 membranas, una membrana externa y una membrana interna, y aparte tiene lo que se llama las pilas. Ay, las pilas de grano. Esperen que no me quería. Bueno, sí, vamos a ir acá. Acá quiero que lo miren acá abajo porque está más claro. Este es todo el cloroplasto. Entonces tenían las 2 membranas que están acá, los tilacoides, y las pilas de tilacoides se llaman granas. ¿Sí? Y el espacio entre las granas, como si fuera un citoplasma del cloroplasto, se llama estroma. ¿Sí? Esperen que voy a volver atrás. Bien, entonces, algo muy importante que ya lo vimos, y casi lo voy a saltear, pero se los tengo que preguntar, lo vimos en botánica, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿por dónde ingresaban? El dióxido de Por los carbono estomas. y el oxígeno. Por los estomas que estaban ¿en dónde? ¿En dónde estaban los estomas? Están en vez de las hojas. En el en vez de las hojas, mayoritariamente en el en vez de las hojas. En el Algunas en pueden vez tenerlo en hoja. el tallo. Sí, exactamente. Bien. Entonces. Forman las células oclusivas después, los estomas. Sí, pero lo que me importa es que les quede claro que esos estomas van a participar en la entrada y salida
entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno, ¿sí? Entonces es muy importante, porque si esos estomas se cierran, no puede ingresar dióxido de carbono. Si no ingresa dióxido de carbono, no se puede producir la fotosíntesis. ¿Queda claro? Bien. Entonces, en la fotosíntesis teníamos dos etapas. Una etapa dependiente de la luz o fotoquímica y una etapa independiente de la luz. Entonces, en la etapa dependiente de la luz sucedía en el tilacoide, mientras que el ciclo de Calvin, la etapa independiente de la luz, sucedía en... ¿Se acuerdan? Si lo miran acá al lado, ¿a dónde piensan que sucede? La fase oscura. Y la fase oscura, ¿dónde sucedía? El ciclo de Calvin. ¿Se acuerdan? Esta es la etapa dependiente de la luz. Va a suceder en el tilacoide, sobre todo en la membrana del tilacoide, ¿sí? Esto que está acá, que es estos dibujitos de acá. Y la etapa independiente de la luz va a suceder en el estroma del cloroplasto. ¿Ubicaron? Digamos, ubiquen al cloroplasto. Dentro del cloroplasto van a tener a los tilacoides. Y entre los tilacoides, ese espacio entre tilacoides se llama estroma. Entonces, la etapa dependiente de la luz en los tilacoides, la etapa independiente en los estromas. Bien. Entonces, en la etapa dependiente de la luz, lo que va a suceder es que una molécula, ¿sí?, que es la clorofila, va a atraer la luz. Esa molécula, digamos, va a permitir que la energía de la luz solar rompa una molécula de agua. ¿Ven? Acá abajo tienen la molécula de agua, se rompe esta molécula de agua, se libera el oxígeno al ambiente, el oxígeno que pertenece al agua es liberado, y van a quedar los protones y electrones. Esos protones y electrones van a descender por una cadena de transporte de electrones, van a generar un gradiente de protones y, como habíamos visto en la respiración celular, van a producir NADP y ATP. ¿Entendieron hasta ahí? Entonces, en la etapa dependiente de la luz, lo que va a suceder es que la clorofila va a atraer a la luz. ¿Sí? Entonces, esa luz va a romper moléculas de agua. Y a partir de esa ruptura, vamos a obtener moléculas de energía, como es el ATP. ¿Todos lo entendieron hasta ahora? ¿Seguro? ¿Hola? ¿Hola? O sea, la clorofila vendría a ser la herramienta para romper la molécula de agua. No, es la antena que atrae la energía del sol. ¿Sí? Es como una Pero antena. también la aplica sobre la molécula de agua para romperla. Sí, porque es todo un fotosistema, lo que se llama fotosistema, hay proteínas. Entonces, esas proteínas, al recibir esa energía, lo que hacen es escindir, romper la molécula de agua. Cuando rompen la molécula de agua, ¿qué se libera? Oxígeno por un lado, y por el otro lado van a quedar los protones y electrones. Esos protones y electrones van a descender por una cadena de transporte, ¿sí?, produciendo obviamente gradientes, y eso va a generar ATP. ¿Estamos hasta ahí? Lo que me importa es esto. Entonces tengo una cadena de transporte de electrones, un gradiente de protones, se genera ATP. Esta es la etapa dependiente de la luz. En la etapa independiente de la luz, eso que se generó, que era el NAD y el ATP, se va a romper, ¿sí?, y en presencia, digamos, va a ingresar el dióxido de carbono al ciclo de Calvin, ¿sí? Varias vueltas de este ciclo de Calvin con la energía que tenía del ATP y del NAD, ¿sí?, van a producir los azúcares. ¿Vuelvo con esto? Ustedes estaban acá hoy, ¿sí? Viene la energía de la luz, incide sobre la membrana del tilacoide, se rompe la molécula de agua, se libera el oxígeno, a partir de estos protones y electrones se produce NAD y ATP. ¿Sí? Esas son moléculas de energía, NAD y ATP. Ustedes ya la vimos en la respiración. En presencia de dióxido de carbono, digamos, si los estomas se abren e ingresa dióxido de carbono, este dióxido de carbono ingresa al ciclo de Calvin, utiliza este ATP y este NAD para producir los glúcidos. ¿Entendieron, más o menos? Sí. ¿Sí? ¿O quieren que lo repita? Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si lo puedes repetir, por Imagínense, mejor. sí, lo repito. Entonces, en la membrana de los tilacoides
va a suceder la primera etapa, que es la etapa fotoquímica o dependiente de la luz. En esa etapa, la clorofila va a traer a la energía o la luz solar. Esa energía que trae la luz va a romper moléculas de agua. Esa ruptura de las moléculas de agua van a dar, por un lado, que se libere el oxígeno, ese oxígeno que tenía el agua, el H2O, el O del agua, se libera, que es el oxígeno que nosotros después respiramos, ¿no? Y los hidrógenos, se parte esos hidrógenos, que eso no les importa a ustedes, pero va a producir protones y electrones. ¿Sí? Esos protones y electrones, en una cadena de transporte de electrones y un gradiente de protones, ¿no? Estas palabras yo sé que son muy difíciles de absorber, pero lo que me importa es que esa ruptura de la molécula de agua va a producir energía en forma de ATP y de NAD. Esa energía va a ser la que necesita el ciclo de Calvin, ¿sí? Para que al ingresar las moléculas de dióxido de carbono traen carbono, hagan que se produzcan los azúcares, moléculas más complejas, como la glucosa. Entonces tenemos una etapa dependiente de la luz y una etapa independiente de la luz. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, imagínense que yo tapo una planta durante 2 días. ¿Cuál de las 2 etapas se vería primeramente desfavorecida? ¿Cuál etapa frenaría? La dependiente de la luz. La dependiente de la luz. Y si yo dejo esta planta tapada por 5 días, Y si no tiene suficientes reservas de ATP, dejaría de ser... dejaría lúcido. de producir glúcidos. ¿Entienden eso? Primeramente, lo que se va a ver afectado es esto. Entonces, si se ve afectado esto, tal vez la célula sigue teniendo reservas de ATP y NADH. No lo produce acá, pero debe tener reservas. Pero si no destapo la planta, no le permito ver la luz, no le permito atraer la energía del sol, estas reservas se van a terminan acabando y entonces no va a producir esta etapa. Entonces, al no producir esa etapa, no va a poder producir glúcidos y los glúcidos es el nutriente que utilizan las plantas. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Fotosíntesis y respiración. No les veo las caras, así que si me están diciendo que no, no los veo. Díganme algo. Más o menos claro. Igual lo podemos volver a repetir en la clase siguiente, ¿eh? Pero más o menos. No quiero que se aprendan todos los nombres, quiero que se aprendan lo básico que está en este PDF. En este PowerPoint. Che, ¿están ahí o me desconecté? No, Buenas, hola. Estamos. Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno. Ah, perdón, pero usted, me parezco loca, hablo sola yo. Bueno, rápido. Ciclo celular. El ciclo celular, ¿a qué se asemeja? Cuando ustedes lo vieron, ¿a qué pensaron que se asemejaba? El ciclo celular habla del ciclo que sucede en las células, ¿no? Pero, ¿lo pueden asemejar con algo? ¿Al crecimiento? Claro, al ciclo propio de los organismos, exactamente. Entonces, el ciclo celular va a tener una interfase, ¿sí? Que es todo esto, y va a tener una fase de división. En la interfase vamos a tener 3 fases. Esperen que quería... No puedo pasarlo. Bien. Entonces, en la interfase, toda esta etapa, que vamos a tener una fase G1, una fase S y una fase G2, es cuando la célula se prepara para dividirse. Digamos, todo esto, todas estas etapas, estas 3 etapas seguidas, la célula lo que está haciendo es preparar para dividirse. No se dividió todavía. Se está preparando. Entonces, imagínense una célula eucariota, que tiene organelas, que tiene obviamente material genético. ¿Qué es lo que tendrá que hacer antes de dividirse? Multiplicarse. Bueno, bien, multiplicarse es multiplicar qué cosa. Aumentar su tamaño.
aumentar su tamaño. Y entonces, ¿qué significa aumentar su tamaño? Quiere decir que si yo tenía una mitocondria, necesito al menos 2. Si yo tenía una copia del material genético, necesito tener 2 copias, ¿sí? Entonces, en la interfase es la preparación para que la célula, lo que nosotros llamamos, crezca, ¿sí? Aumenta su tamaño. Quiere decir que tiene que duplicar todo lo que tiene, ¿sí? Necesita más endomembrana, necesita más organelas, necesita más material genético. ¿Queda claro eso? Y después va a venir la fase de división celular, que es lo que algunos no entendieron. Bien, entonces, dentro del ciclo celular hay una etapa que no me acuerdo si la nombramos en el apunte, creo que sí, que es la etapa G0, en que entran algunas células que están quiescentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esas células nunca se van a dividir. Se quedan ahí, o nunca, o por un tiempo no se van a dividir. Se quedan quietas ahí, no duplican su material genético, no duplican sus organelas, no les pasa nada. Se quedan como quietas, siguen teniendo toda su funcionalidad, pero se van a quedar en G0. Normalmente se lo dibuja como salido del ciclo, como por acá. Se hace una flechita y se lo dibuja así. Bien, entonces, en la etapa G1 es la etapa de la fase de crecimiento. Y como es la etapa de fase de crecimiento, lo que hace es duplicar sus organelas. En la etapa S es la etapa de síntesis. Y nos referimos a la replicación del ADN. Si tenía una molécula de ADN, voy a tener 2, ¿sí? Y en la etapa de G2 se prepara la célula para dividirse, es decir, antes de la mitosis o la meiosis, y lo que va a hacer es producir muchas proteínas dedicadas para la división. Quiere decir que necesito producir enzimas, necesito producir proteínas que van a actuar sobre la división celular. Y por último vamos a tener la etapa de división celular, que puede ser mitosis o meiosis y citocinesis. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hablar rápidamente de la mitosis. En la mitosis, a partir de una célula inicial, esa célula inicial va a duplicar todo su material y se va a dividir en 2. ¿Sí? A partir de una voy a obtener 2. Nosotros no lo pusimos en el apunte porque no nos interesaba profundizar, pero la mitosis tiene varias etapas. Esto va a suceder en varias etapas. Una etapa que se llama profase, una etapa que se llama metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es la división de la célula, digamos, el estrangulamiento de la membrana plasmática para obtener 2. Si ustedes miran rápidamente acá, nosotros teníamos esta célula que está acá abajo, que tiene un núcleo, ¿sí? El amarillito es el núcleo, en rojo están los cromosomas, que los cromosomas van a estar formados por el material genético y las proteínas donde va a estar enrollado ese material genético. Las endomembranas, que son estas que se ven acá, ¿sí? Y las organelas, que seguramente esta está representando a las mitocondrias. Durante estas fases lo que va a suceder es que ese material ya está duplicado, el material genético ya está duplicado, y las organelas ya están duplicadas. Entonces lo único que tiene que hacer es de alguna manera acomodar todo eso en ambos polos, en un polo y en el otro polo. Y después lo único que tiene que hacer es invaginar la membrana plasmática. Entonces, vuelvo a hacerle las preguntas que le hice hoy con fisión binaria. En este caso, en el caso de la mitosis, esta célula, la célula madre, si quieren ustedes, ¿presenta diferencias con estas células? ¿O son, como dijo hoy Jean-Paul, clones? Y son idénticos, ¿no? Exactamente, son clones. Bien, todas nuestras células somáticas, quiere decir las células del cuerpo, a excepción de alguna, sufren mitosis. ¿Qué significa esto? Que si yo me estoy rascando acá la piel, ¿sí? Cuando yo me rasco, ¿qué me estoy haciendo? No me diga que me estoy rascando nada más. Tiene tiempo de gusto. No, yo sé que me iba a decir una cosa. Cuando estoy rascando, estoy matando y eliminando las células. ¿Sí? Cuando me rasco hago eso. Porque me pica por algo, me estoy rascando. Entonces, ¿qué pasa con las células que están inmediatamente debajo de esas que yo acabo de eliminar? ¿Qué hacen? Sufren mitosis, ¿sí? Y se dividen en 2 para volver a reparar el tejido. O cuando yo me corto, ¿sí?
Entonces, la mayoría de nuestras células somáticas van a sufrir mitosis. Hay algunas que no, como por ejemplo las neuronas, ¿sí? Las neuronas no sufren mitosis, o en los últimos años algunos estudios indican que podría haber regeneramiento, pero todas las otras células del cuerpo van a sufrir mitosis, menos algunas que van a sufrir meiosis, que es el tema que sigue. Todas estas en eucariotas solamente. En eucariotas. Mitosis y meiosis. Entonces la diferencia, Porque si perdón, no tenés la división que habíamos hablado anteriormente en las procariotas. División binaria, sí. la Decime, diferencia entonces entre fisión binaria y una mitosis, ¿cuál es? no hay una verdadera diferencia. Es que Entonces, una es ¿por una qué célula la- procariota y otra una célula eucariota. Aparte, en lo que tiene que ver que en la fisión binaria el material genético se duplica y se forma un solo cromosoma. En cambio, en la mitosis vos vas a tener un número de cromosomas mayores. Por ejemplo, vamos a eso, bien, podemos, para llegar a diploide y haploide. ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestras células somáticas nosotros? Si yo me saco una célula de acá, ¿cuántos cromosomas tengo? ¿Tienen 24 idea? éramos, 12, No, 46. Ah. Tenemos 46 cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué significa que tenemos 23 pares de cromosomas? Que tenemos un cromosoma con la información de mi mamá y un cromosoma con la información de mi papá. Pero este es un par homólogo. ¿Qué significa? Que los caracteres y las características de este cromosoma también están en estas, pero son diferentes, ¿no? Color de ojos está acá. Color de pelo está acá. Los dos cromosomas tienen lo mismo. Este es el par cromosómico 4, por ejemplo. El par cromosómico 7 tiene la información de mi altura y de las proteínas que necesito para la respiración celular. ¿Entienden? Más o menos. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. En cambio, en la meiosis sucede solo para la formación de nuestras células, de nuestras gametas, de nuestras células sexuales. ¿Cuáles son en el caso del ser humano las células sexuales? Espermatozoides y óvulos. Espermatozoides y óvulos. ¿Qué sucedería si... Y el material te da nuestros- distinto. Ahí final. va. ¿Qué sucede? Bien, si yo tuviera 46 cromosomas, ¿no? Y 46 cromosomas en el espermatozoide y en el óvulo, al fecundarse y formarse el cigoto, tendría 92. muchísimos más. Y así sucesivamente, ¿entienden? Porque nunca estoy reduciendo la cantidad. Entonces, lo que la naturaleza, si quieren, realizó fue algo muy inteligente. Fue que en las células, en las gametas, se produciera una reducción de los cromosomas. Y ahora lo vamos a explicar acá. Bueno, entonces, en las células somáticas, cada cromosoma, dije yo, tiene un cromosoma homólogo. Quiere decir que este cromosoma es el que vino de mi mamá y este cromosoma es el que vino de mi papá. La información que tienen, supone, este par de cromosomas es la misma, pero uno es de mi mamá y otro es de mi papá. ¿Entienden a lo que me refiero? Por ejemplo, los dos tienen información sobre el color de ojos, pero, por ejemplo, el color de ojos de mi mamá es color miel y el color de ojos de mi papá es negro. ¿Entienden? Pero los caracteres son los mismos. Este par se llama cromosomas homólogos. Cuando hablo de cromosomas homólogos es que hay un par, ¿sí? Uno depende de mi mamá y otro depende de mi papá. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Ahí les puse que los cromosomas tienen información para los mismos rasgos genéticos, aunque esta información no es necesariamente idéntica. ¿Entienden ese concepto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, cada cromosoma homólogo proviene de cada parental, dijimos hasta ahora. Ahora, en las células somáticas, nuestras células son diploides. Van a contener dos cromosomas homólogos. ¿Qué significa? El de mi mamá y el de mi papá. ¿Sí? Y por eso decimos que son diploides. Tienen dos N. En cambio, en mis células germinales, las que van a dar origen a las gametas, contiene un único conjunto de cromosomas. ¿Sí?
así cuando se cruza óvulo y espermatozoides, obtenemos 46. ¿Entiendes? Entonces voy a tener 23 parejas. Está mal escrito acá, debería decir N, no 2N. A ver qué dice, contiene un único conjunto de cromosomas, la mitad N. Ah, no, está bien, está bien. Entonces, cuando hablo de célula diploide, voy a decir que tengo 2N. Y cuando hablo de célula haploide, N. ¿Sí? Entonces, cada gameta es haploide. ¿Van hasta ahí? Y esto lo digo para que terminen entendiendo qué es la meiosis. Ay, no sé si está. Bien, entonces, en la meiosis, a partir de una célula 2N, una célula que va a tener los dos pares de cromosomas, ¿sí? El de mi mamá y el de mi papá. A partir de una célula 2N, van a sufrir dos divisiones celulares y voy a tener 4 células N. 4 células N totalmente diferentes entre ellas. ¿Queda claro? En la mitosis teníamos una célula, a partir de una célula teníamos 2 células iguales, exactamente iguales. Y en la meiosis, a partir de una célula, voy a obtener 4 células hijas totalmente diferentes. ¿Quedó claro hasta ahora? No nos vamos a meter con la fase de nada de ello. Y esto es así porque, ¿qué le sucede a los cromosomas homólogos? Quiero que miren el dibujito que está a la derecha abajo. El verde, ¿sí? Y el amarillo, que está bien a la izquierda, es el par de cromosomas homólogos. El verde viene de mi papá y el amarillo de mi mamá. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Sí. ¿Sí o no? Bien. Lo que sucede es que va a suceder una sinapsis y entrecruzamiento que en todos lados lo van a leer como crossing over. ¿Sí? Y en este crossing over es como si tuvieran relaciones sexuales estos cromosomas, si quieren, y uno le arranca un pedazo al otro y así sucesivamente. Y va a suceder lo que se ve acá. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucedió? Esta porción pertenecía al amarillo. Entonces, después cuando estas se dividan, perdón, me olvidé decir que cada uno de estos bracitos, que está acá en el cromosoma, este bracito que está acá, es exactamente igual a este. Tiene exactamente la misma información, la misma. Cada uno de estos bracitos se llama cromátide. Esta es una cromátide y esta es su cromátida hermana. La información que está acá es igual a la información que está acá. ¿Y el puntito Pero, rojo? es un centrómero, pero no importa, no me interesa el centrómero. Lo que me importa es que entiendan que cuando, ¿se acuerdan de la etapa, de la fase S, de la síntesis, de la duplicación del ADN? Lo que sucedió es que en la célula normalmente yo tenía esta cromátida. En la fase S se duplicó esta cromátida, entonces me dio la otro bracito. ¿Entienden? En la meiosis, lo que va a suceder después del crossing over es que estas cromátidas se dividan. Esta va a ir para una célula, esta va a ir para otra célula, esta para otra célula y esta para otra célula. Entonces, si ustedes las miran, van a tener 4 células hijas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Más o menos lo entendieron? Entonces, en la meiosis, recuerden, a partir de una célula obtengo 4, se va a producir el crossing over, y ese crossing over va a dar origen a 4 células hijas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, cada uno de los espermatozoides y cada uno de los óvulos va a ser totalmente diferente. ¿Entienden eso? Entonces, algunas similitudes entre hermanos existen, pero no son exactamente iguales. ¿Cuándo son exactamente iguales dos hermanos? Cuando son gemelos. Qué vida. Solo cuando son gemelos. Spoiler. Bien, spoiler, sí. Eso de estar pensando. Bien. Entonces, estas preguntas que les pongo acá son las que quiero que les quede. Entonces, en la mitosis, ¿cuál es la función biológica de la mitosis? Función biológica. ¿Para qué me sirve la mitosis? ¿Qué les dije cuando me estaba rascando? Para mantener la cantidad de células, estructura celular, garantizar el crecimiento. Para reponer, para reparar, ¿sí? ¿Entienden? Reponer. En caso de una reparar. herida también habéis dicho. Exactamente, reparar. ¿Estamos claros? ¿Dónde ocurre la mitosis? ¿Dónde?
Todos lados menos las neuronas. Sí, bueno, eso es una excepción, pero en casi todo el cuerpo, y en los vegetales, se los puse acá por eso, recuerden que en los meristemas ocurre mitosis. ¿Se acuerdan de los meristemas? Hola, se fueron. Bueno, sigo, no sé. ¿Y cómo son las células resultantes respecto a la que le dio origen en la mitosis? ¿Cómo son? Idénticas. Exactamente idénticas, perdón. Igual en la cantidad de cromosomas y exactamente idénticas, son clones. ¿Entendieron todos la mitosis? En cambio, Sí. en la meiosis, ¿cuál es la importancia biológica? Que no sé si la nombré ahora que me doy cuenta. Garantizar la diversidad de Eso, una bien. misma La especie. variabilidad, perfecto, exactamente. La variabilidad de la progenie. Porque al tener mayor variabilidad, ¿sí? Ahí va a haber mayor supervivencia. No somos todos iguales. No, al revés, como somos todos diferentes, algunos sobrevivirán y otros no, ¿entienden? En cambio, si en un monocultivo, por ejemplo, en un campo, que es todo igual, si viene una sequía, los hace bolsa a todos. Si viene algún insecto plaga, los hace bolsa a todos, ¿entienden eso? En cambio, en un lugar natural, en un sembradío natural, hay mayor variabilidad. Bien, ¿dónde ocurre la mitosis? En los ¿Dónde? órganos sexuales. Óvulos, espermatozoides. Claro, en la línea germinal que va a dar origen a las células sexuales, ¿sí? El origen de esas células. Las células sexuales son haploides, y entonces toda esa línea germinal, las células que le dieron origen, es donde va a ocurrir la meiosis. ¿Cómo son las células resultantes respecto a la que le dio origen? En la mitosis dijeron que eran iguales y acá... Tiene la mitad de los cromosomas, ¿no era? Entonces, ¿pero cómo era Diferentes son. aparte? Son totalmente diferentes, ¿sí? En la mitad de los cromosomas respecto a la célula. ¿Y qué produce? Gametas, óvulos y espermatozoides. Y creo que ahí terminamos. Esperen que no se me están ustedes, porque ahora no los veo. Ay, se me fueron. Perdón, en las plantas, polen y eso es lo mismo, también es por meiosis. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. El polen, el óvulo, ¿sí? Se produjeron por meiosis. Después, cuando se produce el cigoto, va a haber mitosis. Queda claro eso, ¿no? El crecimiento es mitosis. La reproducción y la producción de las células sexuales es meiosis. Bueno, ahora por lo menos se quedó un poco más claro. Me Sí. quedó un poco más claro. Este tema no parece japonés. Por lo menos mitosis y meiosis. Bien, bueno, perdón, se hizo re tarde, recontra tarde. Hay Bueno, que armar la cena ahora. sí, ¿dudas? No, a mí me la arman, así que, ay, qué guate. Yo tengo, mi peor es nada que me cocina, gracias a Dios. Yo Bueno, cené escuchando la clase. ¿cómo, Así Nadia? que yo ya cené mientras escuchaba la clase. Me parece perfecto. ¿Qué cenaste? ¿Qué nos decís? Milanesas y zapallo hervido. Al final Toto tenía razón, pura milanesa en todos lados. Milanesa de cerdo. Ah, de cerdo, mira. ¿Fritas o al horno? No, fritas como cualquier milanesa que se precie. Concuerdo. No sé por qué nos esforzamos en llamarlas hacer otro